Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Pregúntale que si fue a un servicio de Arbit que fue temprano, antes de que cayó la noche. O yo, Benny, después de Arbit rezan otro Shema. Sí, la pregunta es que si él fue a un Arbit sí, antes de que cayó la noche. Sí, esa es la ley. Entonces, ella se fue a una sinagoga ashkenazi a la que él fue. Tiene que ser ashkenazi. Pregúntale. Sí. Sí, ven. Para que ustedes vean que yo conozco mi tribu. Ese ¿Sefaradí? Me sorprende. En la mayor parte, los ashkenazim son los que dicen que cuando un minyan está en el Mishneh Berurah del Chofetz Chaim, que le gusta el dato del Chofetz Chaim. Esta es la amiguita del Chofetz Chaim. El Chofetz Chaim escribe que cuando el minyan se reúne para minjá, si es una minjá tarde, ya más para la segunda parte del día, también pueden enseguida hacer arbit, aunque todavía no ha caído la noche, que es la oración de la noche. La razón, porque como ese grupo ya se reunió y tal vez es difícil conseguir un minyan luego para la noche, entonces pueden hacer el arbit y tienen que repetir el Shema cuando caiga la noche. Entonces esa es una sinagoga sefaradí que están Mishtaknezim. Exactamente. Se volvieron blancos. realmente, Tomaron un poquito de bleach. Rabino, sí, realmente en la sinagoga metemos al minjá y inmediatamente conectamos. Correcto. Hay una especie de shur chiquito y conectamos. Exactamente. Eso es lo que es. ¿Ya? ¿Está bien? Rabino, ¿Está bien, Benny? en el Sidur mío, bueno, este Sidur Ashkenazi, después de todas las bendiciones, yo digo la Shema y el Be'ahafa. Correcto. Ajá, y después, cuando me mandan a ver, yo digo la Shema entera. Correcto. Tú estás diciendo durante el... Y yo lo hago a las 5, antes de las 5 de la mañana. No está bien. Correcto. So, eso, yo no me lo sé. Yeah, it's fine. What you're doing is fine. That's what I'm talking about. Oh, you mean during the day? Durante el día. Cuando yo voy a coger el tren, yo digo la Shema, ¿verdad? Correcto. Pero yo no digo mientras pasa. Yo digo No tiene que Be'ahafa. decirlo. Las mujeres no tienen que decirlo. Bueno, No, las mujeres, la tefilá de las mujeres es el Shema y alguna opinión de que la midá también, pero el Shema es lo central para las mujeres. so I did it every day. Gold stars for her. I have to put them on my refrigerator. Le dicen a los niños, le ponen little stars por portarse bien. Dos preguntas. ¿Nunca había oído? No, pero yo pensaba como que era si una mujer no está casada y no tiene obligaciones. No. Y bueno, y interesante, pero no quiero que ese shiur, ese otro shiur, para otro tiempo. ¿Qué es tefilá? ¿Qué es oración? ¿Cuál es el requerimiento de tefilá? Yo por la mañana hago todas, yo hablo con Hashem, yo hago todas esas bendiciones y después yo hablo con Hashem. No, estoy hablando de formal, la tefilá formal, no la tefilá informal, que es una tefilá que viene en el corazón y siempre es recomendada. Pero la pregunta es ¿qué es lo que es la oración? Entonces, dependiendo de quién la preguntas. El Rambam, Maimónides, dice que tienes que hacer Shema y la Amidah y algún otro bakashá, pedirle algo a Dios. Todos los días. Pero el Ramban, Nachmanides, dice que no, que bíblicamente es solamente requerido cuando hay un problema. Cuando tienes un problema. Oh, la vida mía también tiene problemas porque yo por la mañana hago todo eso, maleo tefilín, maleo el Chofetz Chaim, maleo otro libro. Por mí, ¿Tefilín tú lees? Yo tengo como... Tehilim. Tehilim. Yo tengo como 10... Porque eso lo dicen ¿Es No, Porque solo dicen yo tengo carito como que 10.000 tienen responsabilidades que familia yo estoy muerto, llevando por gusto. Oh, ¿oyeron la pregunta de Benny? ¿Por qué se dice Kaddish
Cuando uno está de luto. Para subirle el alma al muerto. Sí, pero Para ¿cómo tú sabes elevarlo. que eso es requerido? ¿De dónde lo aprendemos? ¿De dónde lo aprendemos? Cuando Jacob, cuando I'm going to give her smicha. I'm not only going to convert her. I'm going to give her smicha. You understand? Yo no voy a decir que No, sigue, perdón. Sí, dime. Come on. No fue para no fue para el bien. No. Te dije que te iba a nombrar rabina. Porque sabes tanto, dime. yo no sé. No, de verdad. Come on, te cuenta. No lo iba a inventar. ¿Cómo tú sabes? Ah, lo ibas a inventar. No lo iba a inventar, me lo imagino. No, That's a 50-50 chance. no. She could just say that it's a machloket. No me lo iba a inventar. Yo le iba a decir donde yo pensé que vino. pero- Dime, ¿a dónde piensas? ¿Cómo piensas? Oh, come on, stop it, come on. We have to beg you to say it. I'll give you a couple dollars, say it. Y la otra segunda pregunta, la empates, es Diana, que si puede hacer la bendición Perijaquejen con jugo de uva hecho en casa. Sí, Sí. Con cualquier jugo que no tiene vino, ¿verdad? y me gusta mucho que diga por Epria Geffen en vez de Hagafen. Pero creo que ese Dios disponible no es. No, sí, dijo Hagefen. Tú ves, él y yo somos igualitos. Oye, pero esto está fuera de balance. Todo esto me voy a inclinar por acá. Todo Juan Hilado es derechista. Todo. también es. Al lado tuyo, izquierdista. No, yo siempre lo veo como derechista. Y entonces, No, ven, Joseph, siéntate aquí. El rabino es peligroso, yo lo siento. Tú no ves que ya quiere que diga que yo le cuente lo que ¿Están viendo? dice. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, no, ríanse. El último día voy a ser yo el que me río. sí, querido último reunión. Yo soy el que me voy a reír. Pero uno no aprende Yo soy eso derechista. cuando No, ese puesto, Derechista. ¿sabes quién es? Ese puesto es Ramón. ¿Verdad que sí? Oye, ¿dónde está Ramón? ¿No venir Ramón? Cuando a Jacob le dicen que Joseph murió, él fue la primera persona que hizo. O se ripió la camisa, pero no quiere decir que no hizo Kaddish. él no- Good, nice shot though, nice try. That's what I was Ok, no le vamos a dar smija. Vamos a hacer, Yo sabía que no me va a iba a ser quemar. Yore, Rabu Manhig le vamos a poner. Pero hasta ese instante, hasta ese instante en la Torah, yo no he visto que nadie ha hecho un luto por una persona. Ese es el lugar donde aprendemos la kriya, romper la ropa. Pues yo digo, Pero no Kaddish. Pero interesantísimo, está oyendo Benny, está interesantísimo porque eso es una de las cosas que viene en la clase. Parece que es psíquico. Él tiene una bola de cristal, él tiene una parada. Si no, te pregunta que si eso es cabalístico. Que si tira una caracol, ¿cómo lo hace? Sacar los cabalongos. ¿No? En unas piedritas que hicieron sefarditas, eran semillas, chiquitos, lo tiraban para leerlas, como leer la suerte. Se le llaman cabalongos, que lo conectaban a la cabalá. ¿O sí? Y era en semejanza a las piedritas que echaban con los sacerdotes cuando les... Oh, pero ese es el Urim El Beturim. Urim y Tumim, pero ellos echaban unas piedritas también. Bueno. Ok, let's go. Vamos. Let's go. ya sabía que iba a decir let's go. Ok, let's go. Ready? Ok, vamos a seguir. Estamos estudiando sobre los líderes y la fundación del movimiento Ashkenazí o de la fundación de la cultura Ashkenazí. Y la semana pasada estudiamos sobre Rabbeinu Gershom. Interesante, yo había planeado hablar sobre Rashi y esta noche es el Yahrzeit de Rashi. Pero lo que voy a hacer en lugar de eso, porque tengo mucho material y quiero en la orden cronológica deberíamos de estar hablando sobre Rashi, pero en la orden que tiene que ver con los temas filosóficos y culturales, vale mejor hablar sobre los Hasidei Ashkenaz. Y hoy me voy a concentrar en el grupo de pietistas Ashkenazí del siglo XI, XII y XIII. ¿Cómo se llamaba el río Rhine? Rin. no es muy importante hablar de Rashi. ¿No te gusta? ¿Qué me importa hablar de Rashi? You wanna know why? No, en serio, mire por qué no, ¿sabes por Increíble. qué? ¿Está viendo eso? No, oiga, ¿por qué le voy a decir? Porque cuando uno ve el Humash,
En la Gemara, todo el Rashi, Ramban. Yo voy a hablar sobre Rashi, pero hoy me voy a concentrar en los Hasidei Ashkenaz y voy a ver por qué. Porque todavía me queda responder completamente a la pregunta de este tipo que se me olvida el nombre. Que yo lo quiero muchísimo, pero se me olvida el nombre. Luis hizo la pregunta hace 2 semanas sobre la apariencia, cómo uno puede imaginarse la presencia divina. Y esa pregunta te respondí así de pronto, pero hay mucho más. Entonces, la razón que quiero entrar al tema de los Hasidei Ashkenaz es porque ellos específicamente escriben sobre ese tema. Y quiero entrar a él. Pues lo encuentro súper interesante y me llama mucho a mí la atención. Ok, vamos a entrar a ese tema. Vamos a estudiar sobre un grupo de pietistas, escritores de Torah, que poca gente, desafortunadamente, no se lee mucho sobre ellos, pero yo creo que parte de su concentración ha entrado. Ustedes saben cuando ya algo se vuelve tan importante que ya nadie lo reconoce, pero ya es tanto parte de la materia de que todo el mundo es como un pez que está nadando en el agua, no se da cuenta que hay agua, porque está rodeado constantemente por el agua. Entonces, en mi opinión, en mi humilde opinión, como yo siempre digo, en mi opinión, lo que verdaderamente estamos viendo es la base de la cultura ashkenazí que empezó Rabbeinu Gershom, también se transfirió a Rashi y Rabbeinu Tam, y durante este periodo de tiempo sale un grupo cabalístico que forman lo que se llama hasidismo, pero no es el movimiento moderno hasídico. Es un movimiento que ellos se autodescriben como hasidim, pero no son los hasidim que se forman luego, hace 300 años, a través del Baal Shem Tov. Esto es un grupo mucho más antes, que escribe sobre lo que ellos quieren describir, el mejor desarrollo del ser humano. Una serie de libros sobre el mejor desarrollo del ser humano. Todo basado en el valle alrededor del Rin, del río Rin, en el norte de Italia y Ashkenaz en Alemania. El siglo XII y XIII, anterior, en el siglo XI, empiezan a escribir en esa dirección, pero lo que más grande es la familia Kalónimos, en reacción a las cruzadas, en reacción al movimiento ashkenazí de judíos en esa región, empiezan a escribir sobre estos temas. Entonces, la familia más grande en el norte de Italia también, la familia se llaman Kalónimos, a veces le ponen los, como le dicen, Nachmanides, Kalonides, algo así le ponen. Entonces, todos son una familia entera de rabinos. Ciérrame esa puerta de cristal, porque hay ruido ahí. ¿Ya? Ella se paró primero que yo, por eso me senté. Mujer, no. Okay. All right. El más grande, el más famoso de todos los escritores de esa familia, de los Hasidei Ashkenaz, es Rabbi Yehuda HaChasid, He-Hasid. Rabbi Yehuda HaChasid de Regensburg escribió un libro que se llama Sefer Hasidim, el libro de los píos, el año 1150 en Speyer. Era reconocido también como uno de los tosafistas, y en la próxima clase, cuando hablemos sobre Rashi y los tosafistas, van a entender lo que estoy entrando a ese genre. Nada más para que todo el mundo entienda lo que estoy hablando, Rashi fue estudiante de uno de los grandes estudiantes de Rabbeinu Gershom. La semana pasada hablamos sobre Rabbeinu Gershom, el Or HaGolah, la luz del exilio, que empezó la línea Ashkenazí en Mainz y fue el que hizo los Takanot que estuvimos hablando. El estudiante de él fue el maestro de Rashi, y cuando hablamos sobre Rashi, que el Yahrzeit, el aniversario de la muerte, es hoy, esta noche y mañana, que es Rosh Chodesh Av, el principio del mes de Av. Entonces, durante
Cuando él escribió comentarios sobre la Torá, explicando el Talmud. Se vuelve tan importante los comentarios de Rashi que nadie hoy en día, ningún rabino, ningún estudiante de Torá puede seriamente estudiar la Torá y la tradición rabínica sin estudiar Rashi. El Talmud es imposible de entender sin el comentario de Rashi. Adicionalmente, después de Rashi empezó una escuela entera de comentaristas sobre el Talmud. Ese grupo de comentaristas rabinos en Francia le ponen los tosafistas, que quieren decir Tosefet, que le añadieron al comentario de Rashi. El nieto de Rashi es Rabbeinu Tam, que describimos la semana pasada, que fue atacado durante las cruzadas, ¿se recuerdan? Okay. Entonces, ese grupo de tosafistas, cuando uno estudia el Talmud, de un lado de la página está el comentario de Rashi y del otro lado de la página está el comentario de los tosafistas. Y no siempre Rabbeinu Tam está de acuerdo con su abuelo. A veces ponen otras opiniones. Entonces se forma un estilo específico que es la cultura que viene de Francia y de Alemania, y eso es la base. Eso se involucra mucho en el desarrollo. No solamente hoy en día todo el mundo lo estudia. En el mundo separatista todo el mundo estudia Rashi y Tosafot. Pero en ese tiempo influye mucho en la cultura de desarrollo de la comunidad ashkenazí. Okay. Pero adicionalmente, entonces este grupo de pietistas ashkenazí forma su propia escuela y explican una básica teoría, y ellos desarrollan varios temas, y eso es lo que me voy a concentrar hoy. El más grande es el Sefer HaChasidim, el otro es, y escriben ciertas oraciones, Rabbi Eliezer de Worms escribe un libro que se llama el Sefer HaRokeach, el libro del perfumador. Y ahora entiende lo que quiere decir el libro del perfumador, el libro de los pietistas, el libro de los puros, el libro de los religiosos. ¿Ya? Entonces, el pensamiento de este grupo es que la Torá, y es súper interesante, la Torá tiene una cierta ley. Y la ley explica el deseo de Dios, el deseo de Akadosh Baruj Hu. ¿Correcto? Todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? En otra palabra, la Torá dice no coman puerco, no coman langostas, guarden el Shabbat, porque Dios quiere que nosotros guardemos el Shabbat. Pero hay ciertas leyes en la Torá. Por ejemplo, la ley del Yefat Toar. ¿Cuál es el Yefat Toar? Un hombre, en la Torá dice, un hombre va a la guerra, y mientras está en la guerra, ve a una mujer, y ustedes saben lo que pasa con los soldados cuando van a la guerra. Violan y hacen cosas terribles. Entonces la Torá dice, interesante, la Torá dice, si vas a la guerra y te enamoras, le dice al soldado judío, y te enamoras de una mujer y quieres tenerla, es una mujer de afuera, la tienes que capturar, no la puedes violar, la tienes que capturar, llevártela para casa, dejarla en la casa tuya por un periodo de tiempo. Esto directamente está natural, ¿ya? Dejarla por un periodo de tiempo y permitir que su pelo se vuelva loco. Ponerla calma. Bueno, primero el pelo tiene que, y entonces ponerla calma, y entonces dejar que las uñas le crezcan, dejar que pasar el tiempo, y entonces te puedes casar con ella. Pero no puedes violarla, tienes que casarse con ella. ¿Y por qué el pelo y las uñas tienen que...? Para que pierda la atracción. Porque está tal feo, vez está el tipo, por la pasión de la guerra, se ha vuelto violento, y a veces la violencia y la sexualidad están interconectadas. Entonces tal vez él está reaccionando a ese tipo de cosas, pero al llevársela y no poder tocarla y no poder hacerle nada, entonces los Hasidei Ashkenaz dicen, obviamente Dios no quiere que este soldado se lleve a esa mujer y la capture, pero Dios reconoce, dicen el Sefer HaRokeach, Dios reconoce que los seres humanos
tienen debilidades. Entonces a veces la Torah permite cosas que Dios no quiere permitir, pero lo permite por la debilidad del ser humano. Y hay otra ley. En otras palabras, aunque la Torah permita algo, no quiere decir que Dios verdaderamente quiere que tú lo hagas. ¿Se Como en el entiende? caso de tener más de una esposa. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en la poligamía, la Torah, la Biblia lo permitiría, pero no quiere decir que a Dios le gusta que tengan múltiples esposas. ¿Se entiende? Ok. Eso se llama Lifnim Mishurat Adin, más allá de la ley. Entonces, dicen los Hasidei Ashkenaz, esta escuela de pensamiento, Lifnim Mishurat Adin, que lo que verdaderamente una persona religiosa debería de hacer no es solamente seguir la ley, pero sino ir más allá de la ley, exagerar un poco la ley y ser más religioso que la ley. Y lo llevan más lejos todavía. Dicen, ¿por qué? Porque si la persona dice, yo voy a hacer simplemente lo que la ley requiere, entonces a veces no va a llegar a exactamente lo que él pensó que iba a llegar. Cae menos de la ley. Si esta es la raya y dice, yo voy a llegar a la raya, casi siempre la gente no puede llegar a donde ellos dicen que van a llegar. Entonces dice, mueva la raya, hazlo más religioso, hazlo más estricto, y entonces por lo menos caes dentro de la ley. Este es el pensamiento de los Hasidei Ashkenaz. Eso, It makes sense. ¿Se entiende? would that explain, But it doesn't make sense. Ajá, explain what? eso explicaría, ok, nosotros estamos prohibidos rasurarnos acá, esta zona, ¿verdad? Entonces, mucha gente no solamente no se rasuran, sino que se dejan crecer. Entonces, ¿podría eso aplicar? Correcto. Y voy a ir más todavía. Ese es uno de los temas dentro de todo este genre de libros, que uno no solamente sigue la ley, sino va más allá de la ley. Actúa lifnim meshurat adin. Y déjame decirle, y esto es la razón que es tan importante, es porque es completamente diferente al pensamiento sefardita y al pensamiento que funciona modernamente. En el movimiento ortodoxo, sí, hoy en día eso es lo central. Exagerar la ley, crear todo tipo de protección dentro de la ley. Pero ya existe anteriormente. Ellos no inventan esto. Ellos cogen tradiciones que ya existen en el Talmud. Por ejemplo, la Mishnah en Pirkei Avot. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice que que los rabinos, es el trabajo de los rabinos, crear cercas para la ley. ¿Ya? El crear una cerca para la ley causa que si la Torah dice no puedes hacer algo, entonces el rabino debería de desarrollar una ley que protege al ser humano de violar esa ley. ¿Entienden la idea? Entonces, por ejemplo, la Torah dice que uno no puede crear un fuego en Shabbat. Entonces los rabinos crean una ley que se llama muktzah, que quiere decir no toque los fósforos. No toque los fósforos. ¿Por qué? Porque si tocas los fósforos o la fosforera, se te olvida y prendes el fuego. Lo que sería prohibido por la Torah es prender un fuego. Pero los rabinos crean la ley y dicen no toques la fosforera. Y así no llegas ni cerca a violar la ley. Entonces, lo que hacen es una protección a la ley. Entonces, ellos lo toman más lejos todavía. Entonces dicen, no, porque la Torah permite algo, no quiere decir que es permitido. Y uno debería de ir más lejos todavía. Entonces, la religiosidad de los Hasidei Ashkenaz no es solamente seguir lo que la Torah dice, sino ellos tenían un entendimiento de que Dios tenía una moralidad hasta más profunda, más fuerte que la Torah. Y hay ciertas restricciones que una persona debería de autoimponerse, que son más exagerados que la Torah, dicen ellos. Yo no estoy abogando por esto, por cierto, yo no estoy de acuerdo. Pero ellos dicen que uno debería de autoimponerse ciertas restricciones, y voy a describir algunas de estas, ciertas restricciones para andar en el camino de lo que Dios verdaderamente quiere, que es más todavía. ¿Se entiende la idea? Even more. ¿Y existen esta gente todavía? Yo no...
Claro, los Yo diría, hasídicos, yo que sí, diría, los hasídicos. yo no, di- pero ahí dice Hasidic Ashkenaz. Eso los mismo. Hasidei Eso es Ashkenaz. diferente. No, es diferente. Es diferente Es diferente. Este grupo, es importante aclarar eso. Este grupo que se llaman los Hasidei Ashkenaz, basado en el Sefer HaHasidim, y el escritor más grande, el más famoso de ellos era Yehuda He-Hasid, reconocido como el Yehuda He-Hasid. No es el grupo hasídico de hoy en día, sino es un grupo que vino mucho más anterior a este grupo hasídico. El grupo hasídico mezcla ley ashkenazí con Kabbalah importada del mundo sefaradita. Pero eso no es lo que- Pero esto es intrínseco del mundo de Ashkenaz, de Alemania, del norte de Italia y de Francia. Eso no son los que están Del siglo XII. ahora mismo que le tiraron piedra a la niña. No, No, ellos no se visten de negro ni nada de eso. No eso es se- lo que te estoy diciendo. No se visten de No, Es negro. un grupo diferente. No, nada de eso. Es Yo un pensaba grupo... que era con- aquello que estaba- No, los Hasidei Ashkenaz hoy en día no existen como un movimiento. La cultura de los Hasidei Ashkenaz se entró completamente a la cultura ashkenazí y ha influenciado todos los niveles de la cultura ashkenazí, pero no se estableció como un grupo específicamente que podemos decir, oh, esos son los seguidores de Hasidei Ashkenaz. No, esto entró a la cultura ashkenazí. Ujú. Se volvió completamente parte de la cultura ashkenazí, en general. ¿Se entiende la idea? Y lo que queda de este grupo pietístico que se llama los Hasidei Ashkenaz, y la mayor parte no lo conoce, la gente nadie lo sabe. Lo que queda de este grupo de los Hasidei Ashkenaz son los libros de ellos. Oh, wow. No queda ni. No hay ningún grupo que específicamente podamos decir, oh, estos son los seguidores de los Hasidei Ashkenaz. Ujú. ¿Se entiende? ¿Ok? Ese es uno. Entonces, la primera... Saludos, Ramón. Tuvimos que empezar. Oye, sin mí, va. Pero no te apures. De verdad, porque estábamos esperando a Sara y como ella llegó, empezamos. Ok. ¿Se entiende? Lifnim Meshurat Adin. Ese es uno. Y lo encuentro interesante porque en el pensamiento sefaradita, auténticamente sefaradita, eso no es. Nosotros diríamos que una persona que exagera la ley es porque no cree en la ley. No hay que no sé con el boa. Exactamente. Entonces, cuando la persona verdaderamente cree en la ley, entonces debería seguir la ley. Tú no puedes ser más justo, más correcto que la ley. Pero usted también, según mi entendimiento, usted ha dicho, cuando uno hace las cosas por amor, porque uno quiere, vale más cuando uno hace las cosas porque la ley manda. Sí, es mejor, desde el Y punto de es como- vista... Y yo no creo yo creo en lo que usted dice, a veces cuando uno se pone meta, usualmente uno siempre queda, como dice usted, más Sí. abajo de donde... Bueno, eso es lo que ellos dicen, esa es la posición del Hasidei Ashkenaz. La razón que yo ando en esto es, porque es importante entender esto, en el judaísmo, en otras religiones, es importante entender esto desde el principio. En otras religiones, lo que el rabino, el sacerdote, el pastor, le va a decir, ustedes tienen que decir, sí, estamos de acuerdo. Zombie. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Ustedes tienen el derecho de estar mal. Tienen el derecho. Pueden discutir conmigo. O pueden decir, mira, esto tiene sentido para mí. O esto no. O esto no. Pueden decirlo. Pueden decir, mira, esta parte de la cultura sefaradita me atrae, esta parte de la cultura ashkenazí me atrae. Todo es parte del judaísmo. Yo creo que lo siguiente, ¿Ustedes entienden? dependiendo, Yeah. yo creo que lo que me gusta a mí del judaísmo es la variedad, porque realmente hay gente que necesita esa doctrina, como hay gente que necesita la doctrina sefardita, como hay gente que necesita una doctrina ashkenazi, porque cada ser humano es diferente. Hay gente que si no tienen ley ni dirección, there's followers and there are leaders, and there are people that do things on it. Hay gente que pueden, yo por ejemplo, yo no puedo ir a la universidad por el internet. Yo necesito un maestro que me explique. Todo el mundo no es así. Hay gente que coge un libro y ellos mismos hacen un mundo. Yo digo que, como te dice, Dios es Hashem sobre todo. Sí. Ahora, cuando mencionas eso, entonces me estás invitando a mí a comentar sobre eso. Y en mi humilde opinión, un buen maestro se supone que te desarrolla hasta el punto a donde tú no me necesitas a mí. Entonces, la palabra,
Mi pensamiento, mi humilde opinión, es cuando yo voy a preguntarle a Rabbi Ziegler es el auténticamente tradicional maestro de los maestros. Yo voy y le pregunto, ¿cuál es la ley? ¿Sabes qué me dice? ¿Qué tú opinas? What do you think? Entonces le digo lo que yo digo. ¿Y en qué te basas? Y esa es mi pregunta. Pero yo fui a él a preguntarle a él. Entonces me dice a mí, ¿cuál es tu opinión y en qué tú te basas para llegar a esa... Ahora estamos buenas las cosas. Por favor, entren, acompáñenos. Entonces, le digo, ¿en qué te basas? ¿En qué te basas? Me pregunta, ¿cuál es tu opinión? ¿Y en qué te basas para llegar a esa opinión? Y entonces a veces me dice, mira, yo estaba pensando esto. Y me dice a mí lo que él había empezado. Y entonces a veces dice, wow, ¿por qué no se me ocurrió a mí eso? O a veces me dice a mí, me gusta más la respuesta tuya que la mía. Eso ha pasado muchísimas veces. Eso es judaísmo auténtico. Entonces se supone que una persona, que el buen maestro de Torah, te dé a ti las herramientas para que no me tengas que llamar. Mejor, déjame tranquilo para que yo pueda descansar. Entonces, si yo te doy a ti es verdad, se supone que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Ahora, a veces cuando uno es ignorante, es fácil llegar a conclusiones. Cuando tienes conocimiento, entonces tienes que pensar, porque esta posibilidad. ¿Eh? ¿Verdad o no? Pero entonces, pero también uno necesita las herramientas para poder llegar a su conclusión, y por eso que hay que estudiar mucha Torah. Pero es importante, es verdad, hay personas que son más seguidores que líderes, es verdad. Pero se supone que todos nosotros seamos líderes. Se supone que nosotros podamos llegar al punto a donde nosotros tenemos suficiente conocimiento para decir, esto es lo que voy a hacer. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice, Asele Harav. Asele Harav. Quiere decir, normalmente la gente lo traducen como, búscate un rabino. Pero yo digo, literalmente, Asele Harav, vuélvete un rabino. Yo digo, vuélvete a ti, estudia suficiente para que tú seas tu propio rabino. Y no solamente, este Shabbat pasado di un sermón que yo creo que tiene mucho que ver con esto. Cuando Moshe llega al punto a donde le pide a Hashem que escoja otro líder que va a tomar su lugar. Hashem le dice, ponle una mano a Yehoshua, a Josué, ordénalo. Y la Torah dice que Moshe cogió las dos manos y le puso las dos manos. ¿Por qué las dos manos? Porque un buen maestro quiere que ustedes lleguen más lejos que yo. Usted es mejor que yo. Entonces, esa es mi reacción a lo que me está diciendo. Mi reacción a lo que me está diciendo es que lo mejor sería que una persona llegue a entender más que el rabino. Yo tuve una ocasión, un estudiante de aquí me llama, me hace una pregunta sobre un tema halájico de la menstruación con él y la esposa. Le di mi opinión, mi humilde opinión. Le di mi opinión, la ley. Pasaron varias semanas y me dijo, bueno, yo ya tuve ocasión, rabino, de preguntarle a otro rabino y seguí lo que él me dijo. Entonces, pero nervioso me dice. Entonces, ¿y qué te dijo el otro rabino? No te pongas bravo, pero dime lo que te digo. Me dice la ley, no se me ocurrió de esa forma. Yo cambio mi opinión, yo estoy de acuerdo con él. A veces, si no estoy de acuerdo, le voy a decir, ese rabino está mal. Porque si no están de acuerdo conmigo, están mal. Ok, entonces, yo sé que ese es así como se sabe. Ok, entonces, este Rabbi Yehuda HaChassid escribe el libro Sefer HaChasidim. El Rabbi Eliezer de Worms escribe el libro Sefer HaRokeach, y muchos de los temas entonces es cómo perfeccionarse más allá de la ley. No solamente de vivir de acuerdo con la ley, pero sino que Hashem quiere que uno se desarrolle más todavía. ¿Yeah? Okay. Próximo tema. Y esto entra en un área teológico y empieza verdaderamente con Sadia Gaon.
Ahora ya yo les hablé sobre Sadia Gaon. ¿Se recuerdan de Sadia Gaon, nuestro amigo de Egipto? ¿Se recuerdan de él? El gran sabio Sadia Gaon. Cuando hablamos de los rabinos sefaraditas, hablamos de Sadia Gaon. Sadia Gaon era uno de los Geonim, que era uno de los líderes de los yeshivot en Sura Pompedita y Nardea en Babel, en Babilonia. Uno de los más altos Gaonim, líderes de las academias más importantes. Sadia Gaon, como fue quitado de su posición, terminó en Egipto y empezó a escribir filosóficamente sobre la fundación del judaísmo, tomando el lugar de Filo, que todavía no mencionamos. ¿Se recuerdan de Filo? Búsquenme, ahí están en las grabaciones de los videos. Okay. Entonces, Sadia hace esta pregunta, y es una pregunta filosófica. Y entonces ahora voy a explicar lo que quiere decir con la respuesta de los Hasidei Ashkenaz. La pregunta es esta. Ciertos profetas tienen una profecía a donde suben al trono divino. Y cuando llegan al trono divino, en su visión, Ezequiel, Isaías, en su visión, ven a Dios. Y lo describen. ¿Verdad? Y describen usando terminología casi humana, describiéndolo. Entonces, la pregunta no solamente de Sadia, pero más importante de Luis. La pregunta es, ¿cómo nos podemos imaginar a Dios? Si sabemos que la Torah nos enseña que Dios no tiene forma física, que Dios no tiene apariencia, que Dios no es un hombre, que no es una mujer, que no tiene semejanza a cualquier cosa que existe en el planeta, que es físico, ¿cómo puede ser que se les presenta en la visión de los profetas, cuando ellos ven a Dios, ven un rostro humano, ven una semejanza humana? Entonces Sadia escribe un libro, Emunot Vedeot. Emunot Vedeot, él abre este tema. Y en el tema dice que sería blasfemia pensar que ellos verdaderamente vieron a Dios, sino que vieron una forma que Dios creó como un ángel, una energía que Él sacó de Él para que cuando el profeta llegue a un momento extático en su profecía, tenga algo para relacionarse. En otras palabras, eso que vio el profeta no existía, pero estaba en los ojos del profeta. ¿Se entiende? La imaginación. Sí, si hubiera ido otra persona lo hubiera descrito diferente. Sí. Es que solamente, dice, literalmente hablando, que yo cara a cara a Hashem, no sé, que lo demás se comunicaron a través de ángeles, nada más, como usted dice. Ahora, ese tema que tú acabas de mencionar es súper importante, porque el primer encuentro, el único profeta que habló con Hashem de cara a cara, panim al panim, es Moshe. La Torah dice, y es importante entender esto porque es uno de los fundamentos del judaísmo, que el más grande profeta que existió en toda la historia humana y que va a existir en toda la historia humana es Moshe Rabbeinu. Nadie más ha llegado o va a llegar al nivel de la profecía de Moshe. ¿Cuál es la profecía de Moshe? Que cuando la Torah dice, Vaidaber Hashem el Moshe Leimor, ¡pum! Es cuando la Torah dice, esto es lo que Dios le dijo a Moisés. No es que Moisés oyó algo, tuvo una visión. Que no es que Moshe tuvo una visión, tuvo una visión profética y entonces la puso en sus propias palabras, sino Moshe te está diciendo exactamente lo que Dios le dijo. No cambió la profecía. Entonces, se me va a botar el café. No puedo jugar. Okay. ¿Y la copa de Lía? ¿O la copa? No, ¿La copa grande? Se me rompió. ¿Se rompió? Se rompió. Oh. Le di un ayin hará porque estuve hablando de ella demasiado. Anyway. Entonces entendemos eso. Pero los otros profetas, la forma que ellos reciben profecía es que tienen visiones, entran en un trance, se duermen, o tienen una visión que es simbólica. Y entonces
en sus propias palabras, describen lo que ellos están recibiendo. Esos son el segundo nivel de profecía. El más alto nivel de profecía es Moshe. Pero interesante, Ramón, lo que estás hablando aquí es, mira la experiencia de Moshe. Moshe llega a la zarza. Esa es la palabra. Pero con Z, salsa. Ok, whatever. Es con Z, sí. Déjame decir. Que la zarza mora. Sí, está bien. Entonces llega y eso es lo que estaba hablando. Le dice a Hashem, déjame verte. Y Hashem le responde, nadie me puede ver y vivir. Entonces sigue pidiéndole hasta que Hashem le dice, ok, yo voy a pasar por las piedras y vas a verme detrás. Vas a verme de atrás. Entonces pasa por ahí y el Talmud dice que lo único que vio fue el nudo de los tefilines de Hashem. Wow. ¿Se entiende? El nudo de los tefilines de Hashem. ¿Cuáles son los tefilines de Hashem? El Talmud dice que cuando un judío se pone los tefilín dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, oye Israel, Dios es uno, ¿eh? Dios es nuestro Dios, Dios es uno, y Hashem se pone tefilines también. Y los tefilines de él, cuando enseguida que nosotros nos ponemos tefilín, él se pone los tefilín de él, y los tefilín de él dicen, Mi que amcha Israel goy echad ba'aretz. Instantáneamente, ¿quién es como mi pueblo Israel? Una sola nación en el mundo. Una nación única en el mundo, en la tierra. ¡Pum! Automáticamente hay una conexión de amor. Entonces, ¿qué quiere decir simbólicamente? Que lo vio por atrás. Quiere decir que en el pensamiento judío, y ustedes tienen que entender esto no solamente intelectualmente, pero esto es un pensamiento filosófico y emocional. Porque déjenme decirles, yo veo la televisión y veo a la gente gritando, aleluya, se volvieron cristianos, ¿ya? Y es y sintió la presencia divina y se empiezan a saltar y a brincar y a hacer toda esa bulla de Hollywood. En el judaísmo, la presencia divina entra en una forma sutil, muy tranquila. Y viene haciendo cambios poco a poco. Y entonces de pronto una persona dice, mira el progreso que yo he hecho en 10 años. Mira hasta dónde Dios me llevó. Sin bulla, sin el aleluya, sin el brinqueteo, sin las palabras, sin la bobería de sin toda esa cosa. No hace bulla. Tranquilamente uno lo va llevando. Y entonces cuando miras para atrás, dices, wow, Dios me estaba acompañando todo este tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, importante mencionar lo que Ramón está diciendo, que cuando Moshe, que tiene la perfecta profecía, no puede ver a Hashem. Pero los otros profetas, que son menores, sí ven algo. Entonces, lo que estamos entendiendo es que desde el punto de vista de Sadia Gaon, no vieron nada. Verdaderamente no vieron nada. En realidad física. Sino, la experiencia que tuvieron, ellos la traducieron a una experiencia carnal. Y Dios no tiene una presencia carnal. Pero la única forma que nosotros podemos relacionarnos a Dios es porque nosotros somos carne. Entonces ellos usaron idioma carnal, físico, para describir lo que ellos habían sentido. ¿Se entiende? Ok. Esa es la filosofía de Sadia Gaon. Ese mismo tema. El único que entonces escribe sobre este tema es Sadia Gaon. Hasta que vienen los Hasidei Ashkenaz. Y los Hasidei Ashkenaz lo llevan más lejos todavía. Los Hasidei Ashkenaz dicen que esto no fue un ángel, sino esto se llama lo que ellos llaman el kavod de Hashem, el honor de Hashem. El honor de Hashem, la gloria de Hashem. Existe una cosa, existe Hashem, y no es una emanación de Hashem, pero el kavod es como una cosa que sale de Hashem, que va añadiéndole que el ser humano puede captar como una presencia,
pero no es Hashem. Como si fuera la sombra. Como si fuera una sombra. La sombra. Una aura. Como una aura. Como dice el profeta, como si fuera. Como si fuera. ¿Qué vayajol? Como una ¿Qué vayajol? silueta, como si En hebreo, fuera. ¿qué vayajol? Quiere decir, es un antropomorfismo. Ajá. ¿Ya? Pero no es, no podemos es, decir. No como si fuera. Exacto. No podemos decir que es, Haz Que es, Shalom, no porque como si fuera. eso sería blasfemia. Ajá. ¿Ya? Entonces, todo este tema, dentro de la escritura de los Hasidei Ashkenaz, se llama Torat HaKavod. Y escriben mucho sobre este tema. Y entonces, sí, en otras palabras, Sadya dice que Dios creó esta cosa. Los Hasidei Ashkenaz dicen que no lo creó, sino que esto es algo que naturalmente sale de Hashem. Está saliendo constantemente de Hashem. Y ese es el Kavod de Hashem. Y cuando los seres humanos tienen la experiencia del Kavod de Hashem, entonces nosotros lo traducimos en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento limitado, lo interpretamos de esa manera. ¿Ya? Entonces ellos dicen que hay 3 niveles de la presencia divina. Hashem, que es más allá del conocimiento humano, como el Ein Sof, que hablamos en la clase de Kabbalah, en Ein Sof, que no tiene limitación, y dice que esa presencia divina es imposible de que un ser humano se pueda relacionar, porque es un nivel de conocimiento y de profundidad y de toda esa totalidad que no hay forma de describir esa presencia. Eso es, nadie lo va a entender, ningún ser humano lo puede entender. Ese es el nivel más alto. El otro, ellos le dicen, es el alto kavod. El alto kavod es, también es distante para el ser humano, pero es un poco más accesible. Y entonces el otro es el bajo kavod. El bajo kavod, dice, es el nivel que el ser humano sí se puede relacionar y es la presencia que nosotros sentimos cuando estamos estudiando Torah, cuando estamos orando, cuando Haz Shalom tenemos un problema y sentimos que Dios está con nosotros. Cuando sentimos esa presencia, ese es el bajo kavod. ¿Se me imagina? Pero el alto kavod es algo que está con nosotros todo el tiempo, pero no lo sentimos. No podemos describirlo, porque nuestros sentimientos no tienen la capacidad para captar el gran nivel de Hakadosh Baruj Hu. ¿Entienden? Ahora, cuando estuvimos estudiando Kabbalah, ¿recuerdan la idea de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz? Que se puede traducir el primer versículo de la Torah, Bereshit bara, en el principio creó Elohim. Entonces, en una cierta manera podríamos decir que se creó el concepto de Elohim. No creó a Dios, porque Dios no fue creado. Dios no existe. Las cosas en este mundo tienen existencia. Dios creó la existencia. Entonces, si Él creó la existencia, a Él no le puede aplicar la existencia. ¿Se entiende esa idea? Entonces, esto es un concepto tan elevado que ningún ser humano lo puede entender. Entonces, la única forma que podemos verdaderamente entender es a través de la presencia del Kavod Hashem, de la presencia, el honor, la gloria de la presencia divina. ¿Ya? Y ellos escriben mucho sobre estas ideas del Kavod. Ahora, también existe una oración que se llama el Shir HaKavod. El Shir HaKavod aquí está, en todos los Sidurim Ashkenazi está el Shir HaKavod. You know it? Very nice. Entonces, todo el Shir HaKavod escrito por Rabbi Yehuda Hasid, de los Hasidei Ashkenaz. Y esa es la razón que lo menciono, porque en todos los Sidurim Ashkenazi está el Shir HaKavod, y en casi todas, en un gran número de sinagogas Ashkenazí, cuando se termina el servicio, ellos cantan el Shir HaKavod. Y déjame leerle alguno, ¿eh? Un niño. Abren el arca, y entonces un niño canta el Shir HaKavod. Déjame decirle alguno. Compondré salmos placenteros. One second. Mi alma deseo el abrigo de tu mano, para conocer cada misterio de tu secreto. Mientras habló de tu gloria,
Mientras hablo de tu gloria, mi corazón anhela tu amor. Por ello hablaré de tus actos gloriosos y tu nombre rendiré honores con cánticos de amor. Beautiful. Un poema muy bonito, pero todo se concentra en el kavod de Hashem. Entonces, interesantemente, los judíos sefaraditas aceptaron esto también, entró a la costumbre española, pero se considera que Rabbi Yehuda Hasid escribió un poema tan alto que nosotros nada más lo decimos en Kippur, en Yom Kippur. Y los Ashkenazim lo dicen todos los Shabbat. ¿Okay? Pero esa es una de las contribuciones al mundo de los Hasidei Ashkenaz que viene llamado a través de este pensamiento de el Kavod Hashem. Entonces, para responderle a la pregunta de Luis, parte de esto es entender que aunque en el judaísmo nosotros nunca consideraríamos la presencia divina en una forma, describirlo en una forma humana, hay ciertos profetas que lo describen usando esa presencia humana, pero es prohibido para nosotros pensar en Hashem usando una imaginación humana. Y la persona que entra en una oración y piense, tengo que ser un poco fuerte con esto, pero no estoy exagerando. La persona que entra a una oración y piensa que está hablando con un hombre o con una mujer y se imagina a un Dios, es un idólatra. Absolutamente es idolatría. Cuando leemos las descripciones de los profetas es simbolismo. Nunca se debería de interpretar como algo físico. ¿Ya? Y es una de las bases más importantes de que Dios nunca tuvo forma humana y que nunca se encarnó en cuerpo humano y no tiene ninguna propiedades humanas, ni de hombre ni de mujer. A veces cuando la gente se refiere a Dios usando terminología masculina, Chas v'Shalom, en el judaísmo Dios no es ni masculino ni femenino. Y cuando hablamos en términos, en Kabbalah, cuando estuvimos hablando de la presencia femenina o la presencia masculina, no estamos hablando de que Dios verdaderamente tiene forma masculina o forma femenina, sino es como nosotros interpretamos la presencia femenina o la presencia masculina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? Muy importante entender. Entonces, ese es uno de los temas. El otro, nada más para darle el idioma, el lenguaje de lo que los Ashkenazim están hablando aquí, no es solamente el Lifnim Mishurat Adin, pero ellos escriben sobre el Ratzon HaBoreh, el deseo del Creador. El deseo del Creador es ir más allá de la ley. Es no solamente seguir lo que es, pero sino ir más allá, desarrollarse más de la otra. ¿Ya? Ok, ese es uno de las ideas. Entonces, vamos a entrar al próximo tema. ¿Cómo la Torah requiere que uno vaya Lifnim Mishurat Adin? Antes de entrar a este tema de la Teshuvah, porque estamos durante el periodo de las 3 semanas por luto de la destrucción de los templos, y esta noche es Rosh Chodesh Av, y cuando empieza, el Talmud dice que en Rosh Chodesh Adar, cuando empieza el mes de Adar, uno debería, cuando empieza Adar, añadirle a la alegría, y durante el mes de Av uno debería de añadirle a la tristeza, hacer luto durante el mes de Av por la destrucción de los templos, porque en el día 9 de Av, Tisha B'Av, es el día de la destrucción de los templos y otras grandes tragedias. Entonces, le mencioné ya que los Hasidei Ashkenaz escribieron muchísimos piyutim, y los piyutim que escribieron se presentan como kinot durante Tisha B'Av. Y ellos escribieron estos piyutim en nombre de las comunidades destruidas por los cruzados. Entonces, les traje algunos ejemplos. Este fue Rabbi Kalonimus Ben Yehuda, durante la primera cruzada.
escribió una serie de piyutim que hoy en día se dicen durante Tisha B'Av, porque los Hasidei Ashkenaz, cuando escribieron todo esto, se dedicaron mucho a la martirología. Y voy a concentrarme, antes de entrar a la Teshuvah, en la martirología escrita y codificada por los Hasidei Ashkenaz. Ya entonces aprendimos, antes de entrar a la martirología de los Hasidei Ashkenaz, ya vimos uno de los temas. ¿Cuál fue el tema? El tema es el Kavod Hashem, un tema pietístico, cabalístico, místico, esotérico, basado en la enseñanza de Sadia Gaon. Esa fue una de las bases. El segundo es el Ratzon HaBoreh, que quiere decir qué es lo que verdaderamente Dios quiere. No solamente quiere que sigamos la ley, pero que vayamos más todavía de la ley. Y no solamente, entonces esa persona que va más allá de la ley se vuelve un Hasid, se vuelve un pío, se vuelve alguien que verdaderamente está haciendo lo correcto de acuerdo con los Hasidei Ashkenaz. ¿Se entiende? Ok. Entonces, y no solamente esa persona debería, desde el punto de vista de los Hasidei Ashkenaz, en el Sefer Hasidim y también en el Sefer HaRokeach, no solamente esa persona debería de hacerse él mismo un Hasid, pero debería de ayudar a los demás a ser Hasid. Entonces lo que él no debería hacer calladamente desde el punto de vista de ellos. Yo no estoy de acuerdo, por cierto. Pero desde el punto de vista de los Hasidei Ashkenaz, la persona debería de demandar que los demás también exageren, vivan una vida exagerada de la ley. Entonces no solamente es suficiente para mí, pero yo debería de demandar que los demás también tomen los humrot. Also, that explains double behavior. That's just the point. Okay, entonces, not only David, but all the clones of David. Yeah, the whole Borg. Okay, anyways, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Bien, okay. Entonces, entre los piyutim, los Hasidei Ashkenaz desarrollan otro tema. Y este tema viene del Talmud. Y lo que ellos hacen es, normalmente, déjenme tomar un paso para atrás para que entiendan ciertas cosas. Hay dos formas de describir el material del Talmud. En una sección, y se van mezclando a través del Talmud, porque el Talmud no tiene orden en esta forma. El Talmud va explicando la ley, y no solamente va explicando la ley y cómo llegaron los rabinos a la ley. Lo más importante no es solamente explicar la ley, sino es cómo llegamos a través de sefará, a través de lógica, a entender la ley. ¿Se entiende? Entonces, van explicando cómo se desarrolla la ley, y también nos dice Agadot, nos va diciendo historias, leyendas, cosas que ocurrieron y están mezcladas dentro de los sugyot del Talmud. Okay. Normalmente, en el estudio tradicional talmúdico, la gente no se concentra tanto en los Agadot, sino se concentran en la ley. Estamos estudiando el Talmud Bavli, estamos tratando de entender cómo desarrollar, cómo nosotros podemos llegar a una conclusión en la ley. ¿Se entiende? Pero los Agadot también son parte de eso. Entonces, hay escritores que sacaron todos los Agadot y escribieron un libro, el En Yaakov. El En Yaakov es la colección de todas las historias que están en el Talmud. Algunas son fantásticas, quiere decir que es increíble de creer, imposible de creer. Por ejemplo, referencias a un rabino, cómo llegó de un lugar a otro tan rápido. Oh, eso es obvio, dice el otro rabino. Tomó un camello volador. Entonces, hay ciertas cosas que eran culturales. Extendió las montañas. Sí, cosas exageradas, ¿no? Entonces, cosas que... Ahora, hay ciertas personas que me dicen, no, uno debería tomarlo literalmente. En esos días se podían hacer estos milagros. Yo digo, no, esas son exageraciones culturales de ese periodo de tiempo. Pero hay diferentes opiniones de cómo entender el Talmud, ¿ya? Pero la mía es la que está correcta. Anyways. En vez de joroba tenían alas. Exacto. Podían haber tomado la carpeta milagrosa de Shlomo, pero no sé por qué tuvo que tomar un camello. Podía haber volado en la carpeta Tan de pesado, Shlomo. ¿no? Pero no sé por qué, parece que no se enteraron no tenían la receta para hacerlo. Okay. Entonces,
Los Hasidei Ashkenaz cogen los Agadot del Talmud y aplican los Agadot del Talmud a ciertas experiencias. Y específicamente los Agadot del Talmud que les interesan a ellos tienen que ver con los mártires durante el periodo de tiempo. Tráeme el Mahzor, el rojo que traíste. ¿El rojo que traíste? Lo necesitamos. Tú estabas correcta. You were right in the first place. Okay. Entonces se concentran en todas las historias que el Talmud tiene sobre los mártires que sufrieron por los romanos. Incluso la historia que les dije la semana pasada sobre los niños que se suicidaron en masa porque los romanos se lo habían llevado para las casas de prostitución de Roma. Entonces les interesa mucho a los Hasidei Ashkenaz cuál es la recompensa por sacrificar su vida al Kiddush Hashem, en santificar el nombre de Dios. Y escriben mucho sobre los mártires. Thank you. Te pusimos a trabajar, a cerrar las puertas, a buscar los libros. Ok. Este es Vanna White de la clase de nosotros. Está trabajando. Ok. Mientras lo busco, le voy a contar lo que nada en el Talmud que tienen que ver con estos mártires y sacan la idea, desarrollan muy profundamente la idea de morir o aceptar la muerte hasta llegar al punto de suicidarse en el nombre de la Torah. Y especialmente durante las cruzadas, cuando vinieron las cruzadas a matar a los judíos, ellos aceptaban la muerte o se suicidaban antes de caer en las manos de las cruzadas. Entonces sacan todas estas historias y las ponen juntas. Incluso en uno de los libros de los Hasidei Ashkenaz crean una historia que se transfirió completamente al Mahzor de Yom Kippur. En el Mahzor de Yom Kippur, cuando estamos llegando, ya saben los 10 mártires, ¿saben lo que estamos hablando? Ya estamos llegando al fin del Musaf, en el día más santo. Fíjense lo que estamos haciendo. Todo el día, durante Yom Kippur, estamos pidiéndole a Dios que nos perdone. Que perdonen, no solamente a mí como individuo, pero al pueblo judío, perdone a todo el mundo. Entonces, confesamos nuestro pecado, ayunamos, le rogamos, confesamos de nuevo, le rogamos que nos perdone, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ya está llegando al final del día, ya estamos llegando a Musaf, ya está tarde el día. Y está llegando la desesperación. Nada más nos queda un solo remedio. Los Hasidei Ashkenaz sacar la arma más fuerte de los Hasidei Ashkenaz. Hashem, no solamente me deberías de perdonar a mí y al pueblo judío por nuestras oraciones y por razón de nuestra confesión, pero recuérdate de los mártires que dieron su vida. Y empezamos a describir durante el Musaf todos los grandes, como Rabbi Akiva, todos los grandes rabinos, los 10 rabinos que aceptaron la muerte por la mano de los romanos y dieron su vida en lugar de que los romanos vayan a matar a más judíos. Incluso uno de los grandes rabinos, Rabbi Akiva, que el Talmud dice que cuando los romanos fueron a matar a Rabbi Akiva, en cada una de estas historias el Talmud cuenta sobre estos grandes rabinos, trajeron doctores, pusieron al doctor para que mantenga la vida del rabino, para poder torturarlo. Y entonces lo amarraron y le arrancaron el pellejo mientras estaba vivo. Y todos los estudiantes de él tuvieron que ver mientras lo mataban. Y entonces le preguntaron, y él dijo, él dijo, Shema Israel, right? Ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavecha b'chol nafshecha Él dijo que había un u'b'nafshecha. solo mandamiento de la Torah que él siempre quiso cumplir y ahora lo está cumpliendo. ¿Cuál es?
de adorar a Dios con todo su cuerpo. So his body is being torn apart, su cuerpo está siendo destruido por los romanos, y él se da cuenta, la Torah dice que yo debería de amar a Dios con mi cuerpo, con todo mi cuerpo, así estoy amando a Dios con todo mi cuerpo. Otras historias, uno de los grandes Tanaim fue envuelto en un Sefer Torah y se le prendió en fuego, y los estudiantes tuvieron que ver, traían sus estudiantes, y entonces sus estudiantes tuvieron que ver y le preguntaron, ¿qué es lo que ves? Que el pergamino se quema, pero que las palabras salen al otro mundo. Las palabras son eternas. Aunque este carne se queme, todo el espíritu sobrevive. Entonces ellos coleccionaron todas las historias de estos 10 grandes mártires, de estos grandes rabinos, las ponen juntas y las ponen en el Musaf de Yom Kippur. Para decirle a Dios, I think it's an endowment fund. Entonces, para decirle a Dios que esta razón, esta gente, esto es lo que tú produciste. Nosotros somos descendientes y estamos conectados a la nación que produjo esto. ¿Ya? Entonces también escriben esta descripción. Entra mucho a la martirología, no lo tengo que decir por palabra, pero está en el Musaf de Yom Kippur. ¿Ya? Entonces, escriben también Kinot para llorar sobre la destrucción de las comunidades destruidas por las cruzadas. Y una de esas oraciones cae en el Sidur Ashkenazí todos los Shabbat, menos cuando hay un evento alegre, o se anunció que va a haber Rosh Chodesh, no se menciona porque va a ser una buena noticia, que traiga buena noticia, o está cerca de una fiesta. Pero todos los Shabbatot, la oración es Av HaRachamim. Déjenme leerle el Av HaRachamim, y nada más los Ashkenazim lo hacen. Y la razón es porque esto fue escrito por los Hasidei Ashkenaz para conmemorar las comunidades que fueron destruidas por las cruzadas. Está todos los Shabbat, lo decimos. Padre de misericordia, que mora en las alturas, en su infinita misericordia, Él recordará con compasión a los piadosos. Yes? Hu yifkod brachamim hachasidim, a los piadosos, los rectos y los íntegros, las santas congregaciones que dieron la vida por la santificación del nombre, al Kiddush Hashem, quienes fueron bien amados y placenteros en su vida, y en la muerte no fueron apartados de Dios, fueron más veloces que águilas. Piensen lo que están diciendo. El complemento a las personas que aceptarían la muerte en lugar de aceptar lo que las cruzadas le traían. Fueron más veloces que águilas y más fuertes que leones para cumplir la voluntad de su Creador y el deseo de su baluarte. Que nuestro Dios les recuerde para bien con los demás justos del mundo. Ante nuestros ojos, Él vengará la sangre derramada de sus siervos, como está escrito en la Torá de Moshe: oh naciones, cantad la alabanza de su pueblo, pues Él aplacará a su tierra y a su pueblo. Y por tus siervos los profetas está escrito: aunque purifique al enemigo, la sangre por ellos derramada no purificaré cuando Hashem habita en Sion. Y en las Sagradas Escrituras está dicho, y sigue la oración, pero describe el sacrificio de todos los mártires al Kiddush Hashem. Una de las clásicas contribuciones de los Hasidei Ashkenaz es engrandecer el valor de aceptar la muerte en lugar de rendirse a los enemigos de la Torah. Y también los Hasidei Ashkenaz son los que cogen una historia pequeña, la historia de Masada, la sacan de Josipon, de Josephus, y la exageran. La gran contribución de los judíos que se suicidaron en Masada. Incluyo los Kinot. En los Kinot, le voy a leer uno.
A mí me gusta mucho. Hay una historia del que acepta y después se arrepiente. Un momento, número 25. One second, perdóname. Aquí está. Este es Hoy Mehayelanu. Ok, dime, perdón. ¿La pregunta? Yo recuerdo el que acepta que le mande el gobierno. Sí, son los 10 mártires, está ahí. Que ellos aceptaron lo que el gobierno le demandaba. No, pero hubo uno que aceptó y después se arrepintió. Oh, sí, esa es parte de los mártires. Yeah. Ok, esto es Kiná número 25, escrito por Rabbi Kalonimus Ben Yehuda de Speyer, el año 1096, por la comunidad, las cruzadas cuando entraron, destruyeron las comunidades de Speyer, de Mainz, de Worms, de Cologne y de Frankfurt. Me gustaría que mi cabeza sea hecha de Rosh Mayim, sea hecha de agua, y mis ojos sean una fuente de lágrimas, y que yo pueda llorar todas las noches y todos los días por los cadáveres de los niños y los babies, los infantes, y los ancianos de nuestra comunidad. Y le pido a todos que respondan Hoy Mehayelanu con mucho lágrima. Esta es una quina por la casa de Israel y por el pueblo de Hashem que fue tumbado por la espada. Mis ojos se llenan de lágrimas y me voy a las afueras a llorar. Todos están asombrados y llenos de rencor. Y se juntan a mí para llorar por las mujeres tan lindas y delicadas que fueron, y los niños que estaban envueltos en sus libros y fueron dirigidos a matarse. Los cuerpos de ellos eran más lindos que las piedras preciosas. Cuando fueron tumbados y pisoteados en el lodo de las calles. Quédense lejos, ellos son impuros, gritaron los enemigos. Lloremos todos, hoy Mehayelanu, por la casa de Israel y por el pueblo de Hashem que fueron tumbados por la espada. ¿Están entendiendo eso? Y el refrán es, hoy Mehayelanu. Mira lo que nos pasó, mira lo que nos ha acontecido. Entonces, el Hoy Mehayelanu viene directamente del libro de Lamentaciones. Entonces, una serie de kinot escritas específicamente para lamentar profundamente, lamentar esta destrucción. ¿Ve? Y son largas series de lamentaciones, alrededor de 15 o 20 escritas durante este periodo de tiempo para darle honor, para nunca olvidarse. Incluso Rav Shimon Schwab, recientemente, en la última generación que ya murió, Rav Shimon Schwab, era el gran líder de la comunidad originalmente de Frankfurt, pero estaba viviendo en Washington Heights, en la comunidad de Breuer. Escribió en Manhattan, después de la destrucción del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, escribió una quiná usando el mismo estilo para lamentar la destrucción de la comunidad por los nazis. Entonces, esto era un genre de oraciones, de piyutim, que se llaman kinot, que vienen de los Hasidei Ashkenaz, específicamente para lamentar la destrucción de estas grandes comunidades. ¿Ya? Ok. Dime. No viene siendo como lo que yo les comenté a usted. Qué ironía que hoy en día. Ajá. Me comentó, es interesante, ¿verdad? Me comenta Carleni. Me repites otra vez en hebreo. Hoy Mehayelanu. Quiere decir, mira lo que nos ocurrió. Se entiende lo que es hoy. Todo el mundo entiende lo que es hoy. Hoy no hay que traducir. No es H-O-Y. Es hoy. Hoy, Hoy.
9. Hoy quiere decir, wow. Ok. ¿Qué hora es? 8:40. Tengo todo el tiempo del mundo. Qué bueno. Yes. Me comentó Carlene que qué ironía, qué irónico, qué ironía. La vida es que hoy en día, que en estos tiempos, la gente estaban dispuestos a suicidarse, a dar su vida por el judaísmo. Y hoy en día damos el judaísmo por un cheeseburger. No, que toda esta gente que No, yo dije el cheeseburger. No, Tú yo dijiste. dije qué ironía. Yo le dije a Rabino, y yo no sabía que iba de esa clase, que toda esta gente vieron. Yo no sabía que iba de esta clase, porque las clases que daban anteriormente me vino a la mente cómo ellos han dado la vida porque nosotros practiquemos, por poder, como nosotros vivimos una vida judía. Tú puedes decir al mundo, yo soy judío en Estados Unidos, y nadie. Hay restaurantes, hay tiendas de ropa, es tan fácil, porque ellos lo hicieron posible. Bueno, pero piénsalo. Nosotros nos podemos reunir, estamos viviendo aquí en Nueva York, nos podemos reunir nosotros aquí en esta sinagoga a estudiar. ¿Cuántos de nuestros amigos que están del otro lado de esa cámara No, pues todavía. esperan hasta las 3 de la mañana para poder estudiar Torah? Sí, están en España. En España en este momento. Yo sé, por son, eso lo menciono. 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Los pobres, a las 3 de la mañana oyendo a Rabino Viñas. Es una pesadilla. Ok, alright. Déjame entrar. ¿Ah? ¿Cómo duermen? Sí, ¿cómo se puede dormir después de eso? Se queda uno con. No sé. Ok, bueno, uno más. Entonces ya se entendió ciertos temas de los Hasidei Ashkenaz. Voy a entrar a uno más que es un poco más raro todavía. Más raro todavía. You ready? Yes. Here we go. ¿Qué es lo que quiere decir Teshuvah? Perdón. ¿Qué es lo que quiere decir Teshuvah? Teshuvah quiere decir, nosotros lo traducimos normalmente como arrepentimiento. Pero no es retornar. Teshuvah se puede traducir como retornar. Tradicionalmente se puede decir que cuando una persona hace un pecado, se aleja de Dios. Hacer Teshuvah quiere decir que retorné al camino de Hashem. Y uno de los grandes mitzvot de la Torah es hacer Teshuvah. Buscar siempre de retornar al camino de Hashem. Right? Ok. El Talmud habla mucho de la Teshuvah y nos dice el Talmud que sin la Teshuvah el mundo no podría existir. En otra palabra, dice el Talmud que para poder crear al mundo, Dios tuvo que crear primero la Teshuvah. Al crear la Teshuvah, el arrepentimiento y el perdón, al crear el perdón, entonces Dios pudo crear el mundo. Porque sin el perdón el mundo no puede existir. Okay. Muy bonito. ¿Se entiende? Eso parte de la materia de todo el judaísmo. Los Hasidei Ashkenaz usan la palabra Teshuvah y lo llevan más lejos todavía. ¿Cuál es la idea? Desde el punto de vista de los Hasidei Ashkenaz, ahora, un momento, Sadia, nuestro amigo Sadia escribe y describe cómo una persona hace Teshuvah. Dice que lo primero que una persona tiene, yo escribí una lista, la primera cosa que una persona, siguiendo la receta de Sadia, lo primero que tiene que hacer es renunciar el pecado. Es decir,